A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo. Vamos a abordar en esta oportunidad un tema que ha generado un sinnúmero de controversias. Como recordamos, en el año 2008, mediante el referéndum, el pueblo ecuatoriano aprobó la constitución que se elaboró en Montecristi, que elaboró la Asamblea Constituyente, y ahí se incorporó una novedad que en unos casos algunos sectores de la ciudadanía las confundió y en otros lo aceptaron con beneplácito en vista de que había habido dificultades con la designación por parte del Congreso Nacional de las autoridades de control público. Y se constituye un nuevo poder del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien se le otorga las atribuciones de designar algunos autoridades del gobierno, como son el procurador, el contralor, el fiscal general de la nación, los superintendentes de diversa naturaleza, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, es decir, tiene enormes atribuciones, pero este consejo también tenía la facultad de promover la participación ciudadana, porque se hablaba en ese entonces de que vamos a pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, en donde la ciudadanía iba a tener la facultad de participar en todos los procesos públicos, en la elaboración de presupuestos y en esto que se venía denominando como la auditoría social, es decir, el control de parte de los ciudadanos de cómo estaban ejerciéndose las funciones. Y desde luego la ciudadanía se entusiasmó, pero este consejo como que no cumplió, y particularmente en el tema de la promoción, de la preparación de la participación ciudadana y también en el control de la corrupción. Y creo que estos dos hechos determinaron que en la consulta popular convocada por el presidente de la República el 4 de febrero, algo más del 63% de la población se pronunció a favor de la pregunta 3, por la cual se consultaba a la ciudadanía una enmienda constitucional para la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, cesarle en sus funciones y que un consejo transitorio asuma las facultades de este consejo. El consejo, como sabemos, ya está en plena actividad, y creo que los integrantes de este consejo son personalidades que vienen de diversos sectores y que podrían de alguna manera representar a las diversas regiones del país. Pero el momento en que empiezan a ejecutar sus acciones, se empiezan a generar algunas controversias, porque dicen, no, ellos no estaban facultados para cumplir con estas tareas. Y hay otros dicen que no, que el mandato popular casi tiene la calidad de se equipara a las decisiones de una Asamblea Nacional Constituyente. Está con nosotros la doctora María del Carmen Maldonado, licenciada en Ciencias Políticas, doctora en Jurisprudencia. Ella es profesora de varias universidades del país, tiene una especialidad que la alcanzó en una prestigiosa universidad española, precisamente en Derecho Constitucional. También es experta en temas de cooperación, ¿no? Y entonces, además, fue magistrada de la Corte Constitucional, precisamente, y entonces es una autoridad a quien queremos consultarle.
¿cómo debería entender la ciudadanía las consultas y las facultades que le dio, que se aprobaron en la consulta popular del 4 de febrero? Bienvenida, doctora Maldonado. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos, a toda nuestra audiencia. Yo quisiera empezar, si me permite, con este valiosísimo antecedente que usted ha hecho. ¿Cómo surge, cómo nace el Consejo de Participación Ciudadana? Y es importante recordar eso a la ciudadanía porque era un clamor en ese momento. Pasar, como usted bien lo ha manifestado, de esa democracia representativa que estaba desgastada, que nos había dejado tristes legados, a esta democracia participativa donde el ciudadano tiene estos mecanismos de control social, de controlar las actividades del poder público. Entonces, es muy valioso, a mi criterio, muy valioso este aporte que hace la Constitución de Montecristi en crear esta nueva función, y más que la función en sí, porque al agregar una función, que es la función de transparencia y control social, y al agregar la función electoral, no deja de tratarse de un Estado de Derecho y de un Estado social de derecho con la clásica estructura del Estado. Sin embargo, decía, la incorporación del Consejo de Participación Ciudadana fue, a mi criterio, un gran aporte por estos pilares fundamentales que tiene dentro de su accionar, es decir, el control social, la lucha contra la corrupción y uno de esos pilares, la designación de autoridades, siendo otro muy importante también dentro del control social, el promover la participación ciudadana. Y entonces era importantísima la credibilidad y el beneficio que se le pueda dar a este órgano. ¿Qué pasó en el camino? Todos sabemos lo que sucedió en el camino. Esto es lo importante saber, porque lo uno es lo que está establecido en la Constitución, ¿no es cierto? Esta necesidad de modificar, porque ciertamente cuando el Congreso estaba encargado de estas tareas, como que no cumplió a cabalidad y escuchábamos permanentemente las pugnas que había. Entonces la gente recibió con entusiasmo el Consejo. Pero ¿qué pasó con el Consejo, que nos hemos visto obligados a esta consulta para reestructurar el Consejo de Participación? Yo recuerdo, porque yo fui legisladora también, y recuerdo exactamente lo que usted hace referencia. Es decir, aquellas pugnas, aquellos ofrecimientos, aquellas peticiones que se hacían a cambio de los votos para designar tal o cual autoridad. Y eso no le hacía bien al país, eso no era sano. Entonces, evidentemente, cuando viene a reemplazar este sistema, el sistema de concurso de oposición y méritos, que además es un concurso que tiene veeduría ciudadana, que tiene una fase de impugnación ciudadana donde la ciudadanía puede acudir a decir las razones por las cuales tal autoridad no reúne la probidad necesaria, se vuelve un modelo absolutamente pertinente, necesario y conveniente para los intereses del país. Entonces, el camino. ¿En dónde falló el sistema? Sí, exactamente. Yo, básicamente, y creo que toda la ciudadanía lo sabe, sabemos el lugar donde falló el sistema. Y es exactamente cuando se rompió este principio fundamental en un Estado de Derecho al que hacía referencia al inicio de mi intervención, de independencia de funciones. Es decir, si ya se crea constitucionalmente la función de transparencia, esta necesariamente, al igual que todas las otras funciones, tenía que guardar absoluta independencia de la función ejecutiva, lo cual no sucedió. Y fíjese que no sucedió incluso sin que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean designados por el Ejecutivo, porque no son designados por el Ejecutivo. Son designados por un concurso de oposición y méritos que a su vez lo lleva el Consejo Nacional Electoral. Pero precisamente eso es uno de los cuestionamientos, que fue el Consejo Nacional Electoral quien designó a los miembros del Consejo de Participación. Para que luego ellos asuman la responsabilidad de elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Entonces ahí era un cruce de favores, ¿no? Nada más. Sin embargo, todos sabemos de que el presidente de la República directamente
tuvo injerencia en las designaciones. Y ahí es cuando tristemente el país se pierde esta gran oportunidad de contar con estos concursos de oposición y méritos con veeduría e impugnación ciudadana para la designación de las más altas autoridades. Y digo esto porque en mi paso por la Corte Constitucional, en los foros internacionales, se hablaba por parte de magistrados de otros países de la importancia de este novedoso sistema para lograr una mejor selección, porque sí hay que ser muy enfáticos en decir que la designación vía concurso no la hacía precisamente el Consejo de Participación Ciudadana, esto según la Constitución de la República, artículo 204 en adelante de la Constitución, que establece las facultades del Consejo de Participación Ciudadana, pero también los mecanismos de designación de las autoridades. Y recordemos, ya hay que precisar que esta designación se la hace, y digo se la hace porque es un artículo que no ha sido derogado, por las comisiones ciudadanas de selección. Así es. Que aparte la Comisión Ciudadana de Selección se compone por 5 miembros delegados del Estado y 5 miembros de la ciudadanía. Es decir, a mi criterio... Pero además, un miembro de la ciudadanía es quien preside esta comisión calificadora. Entonces, aparentemente podría decirse, no, pues es efectiva la participación ciudadana y eso garantiza la idoneidad de los concursos. Pero, ¿dónde estuvo ahí la falla? Porque desgraciadamente, para cumplir la petición o la presión del presidente de la República, tenía que el sistema irse moldeando. Ese es el error. Porque cuando nosotros nos fijamos en una aplicación de la norma constitucional y legal pura, por supuesto, sorteando los casos no previstos, sorteando las facultades discrecionales en caso de ausencia de norma, pero el sistema se da y arroja los resultados que tiene que arrojar, pero en este caso no fue así, porque el sistema tuvo que irse moldeando para poder llegar al candidato elegido por el presidente de la República y no por el Consejo de Participación Ciudadana y no por la comisión y no por los comisionados. Sí es importante decir que los comisionados presentan su informe al Pleno del Consejo y el Pleno del Consejo emite una resolución con la designación que recoge el informe de los comisionados, de la Comisión Ciudadana de Selección. Visto así la situación, podríamos entender entonces que esta innovación no fue una cosa de fantasía, sino que era un paso trascendental, pero que en la práctica no pudo cumplirse. Ahora ya, a la luz de los resultados de la consulta popular, ¿cómo debería la ciudadanía interpretar las facultades que debe tener el Consejo actual, el Consejo transitorio? Bueno, entonces viene el reclamo y el clamor ciudadano de que necesitamos autoridades elegidas de manera transparente, elegidas por un real concurso, me refiero a un concurso hacia la persona, de sus méritos, su probidad, su trayectoria, su experiencia, y entonces los sucesos que registran las noticias son absolutamente contrarios a esa necesidad del país. Es decir, tenemos un contralor prófugo, por ejemplo, un contralor que fue puntuado con 100 sobre 100. Un fiscal destituido. Un superintendente también destituido, ¿no? Dos superintendentes. No posesionado, etcétera, pero fue destituido por esa razón. Exactamente. Y otras autoridades que se rebelan, como es el defensor del puesto, el defensor del pueblo, ¿no? Que también dijo, no, yo no me someto, y no presentó el informe, y el Consejo se vio obligado a destituirlo. Pero esto está causando preocupación en los asambleístas, que ya quiso, alguno de ellos propuso que la Asamblea Nacional haga una petición al Consejo, a la Corte Constitucional para que interprete cuáles son los límites que tiene el Consejo Transitorio. Porque ¿cómo deberíamos entenderle? ¿De una manera literal, restrictiva, o de una manera extensiva, sistémica, amplia, las facultades que tiene este Consejo? Sí, en efecto,
hay muchas posiciones respecto a estas atribuciones que ha asumido el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Yo aquí quiero ser enfática en decir que, sin duda, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio está asumiendo y está respondiendo a un mandato popular, y que sin duda este mandato popular, aparte de la fuerza jurídica que tiene al haber sido integrado al texto constitucional, tiene sin duda una fuerza moral. Es decir, nosotros no podemos actuar como autoridad pública absolutamente deslindada del clamor ciudadano. Eso no puede hacer. ¿Por qué? Porque simplemente una autoridad pública está para satisfacer el interés general. Ese es su fin primigenio y último. Estamos con la doctora María del Carmen Maldonado, con quien estamos revisando las competencias o aquellos cuestionamientos que se están haciendo a las facultades concedidas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Deberíamos interpretar como que usted está de acuerdo, porque por sobre lo que se aprobó en la consulta está la decisión de la mayoría del pueblo, que en consulta popular no le da un respaldo, y por lo tanto aquello que no hizo el consejo titular, digamos, debería hacerlo el Consejo Transitorio. Y por lo tanto, si usted estaría todavía en la Corte Constitucional y habría una resolución como la que acaba de adoptar el Consejo de Participación, ¿usted estaría dispuesta a presentar su informe de las acciones cumplidas en la Corte Constitucional? Bueno, antes de eso, porque no quiero que quede suelta la pregunta anterior, respecto a la necesidad de hacer una interpretación integral, una interpretación amplia. Sinceramente, yo creo que el anexo de la pregunta 3 pudo estar mejor elaborado, pudo contener con muchísima más precisión el alcance de estas atribuciones, con un solo objetivo, con el objetivo de que la aplicación de la voluntad popular no tenga aristas, no tenga obstáculos, no deba ser sujeta a interpretaciones, porque la voluntad popular es sagrada. Entonces, sí, lo que corresponde ahora es, frente a ciertas imprecisiones que se deslindan del anexo, sí corresponde a ir hacia la interpretación integral. Porque si no, estaríamos en la terrible imposibilidad de cumplir con el mandato popular. Entonces, en este punto, yo sí creo que las actuaciones del Consejo Transitorio se revisten de esta interpretación integral, de manera que pueda aplicarse el mandato. Es decir, el problema radica en estas controversias que han surgido tanto en la Asamblea y en la ciudadanía, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo interpretar? El problema estuvo en que el anexo y la pregunta no estuvo adecuadamente formulado para evitar estas imprecisiones que dan lugar a las interpretaciones ahora. Y es claro, se refiere a la evaluación de las autoridades designadas por el Consejo cesado. Pero no es solo la evaluación de las autoridades, sino si tiene este Consejo para evaluar aquellas autoridades que fueron elegidos por el Consejo al que están sustituyendo, es decir, el último Consejo, o si tienen la capacidad para evaluar a todas las autoridades que ha elegido el Consejo de Participación. Esa es otra gran imprecisión del anexo. Porque no es el Consejo de Participación el que designó a las autoridades. Entonces, por esto esta interpretación, sino las comisiones, las distintas comisiones. Comisiones ciudadanas de selección para unos casos y comisión calificadora para el caso de la Corte Constitucional. Ese es el tema, ¿no? Entonces, deberíamos entender que el Consejo Transitorio sí tiene facultad no solo para evaluar a quienes fueron elegidos por el último Consejo, sino a los que eligió el Consejo como entidad, más allá de las personas y del periodo en que fueron designados. Bueno, eso dice la pregunta. El anexo a la pregunta dice el Consejo cesado. La pregunta omite la palabra Consejo cesado.
Pero la pregunta, en cambio en la pregunta dice otra cosa, ¿no? Y creo que usted tiene el texto de la pregunta no. Y podemos leerla con precisión. No lo porque, tengo. Bueno, y dice, en la parte final dice, tendrá la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. No, le corresponde, ¿no? Entonces al Consejo, no está hablando. Entonces eso dice en la pregunta. Claro, ahí hay una impresión, pero debemos entender que es lo que elige el Consejo, no el último Consejo. Y en el anexo dice el Consejo cesado. Así es. Entonces, por eso, fíjese que llegamos, por ejemplo, a uno de los más evidentes puntos de controversia, precisamente por la falta de consistencia en la redacción de la pregunta y el anexo. Qué importante es eso. Pasemos a otro tema. Cuando usted actuó en la Corte Constitucional, se abordó el tema de las enmiendas constitucionales. ¿Cómo fue el tratamiento que se dio a este asunto? Porque ese es otro de los temas esenciales de la vida republicana que ha generado muchas controversias y que algunos sectores sociales están extremadamente preocupados porque el presidente de la República no incluyó el tema, como se había comprometido, de las enmiendas a incorporarles en la consulta popular. Sí, bueno, fue una discusión y varios debates, no en la profundidad en la que hubiésemos querido, pero se conversó en la Corte Constitucional respecto a estos temas, porque la jueza sustanciadora, por supuesto, estaba llevando a cabo su informe, pero no precisamente con el concurso de los otros jueces. Ella estaba facultada para de manera individual presentar su informe, y en ese trabajo se encontraba. Desafortunadamente existieron preguntas con las que no era posible estar de acuerdo. Y no era posible estar de acuerdo porque uno parte como juez de sus propias convicciones, de los elementos de convicción que tiene, pero sobre todo de sus propias convicciones. Y entonces para mí era muy claro que en un ejercicio democrático, una eliminación de la reelección por una sola vez constituye sin duda mermar este ejercicio. Ese ha sido mi criterio. Y ha sido mi criterio que de manera pública, en los medios de comunicación, en los foros, en las clases, yo lo he manifestado, porque ventajosamente todavía podemos manifestar el criterio libremente. Y eso es lo que yo hice. Es decir, su posición frente al tema de las enmiendas lo expresó al interior de la Corte y públicamente también. Se conoce y que lo usted no estaba completamente de acuerdo con todas las enmiendas que se propusieron para conocimiento de la Corte Constitucional. Así es. Yo no estuve de acuerdo con incorporar una figura que permite la reelección indefinida. Sí, me causa a veces admiración cuando escucho a algunos políticos decir, no dice en la Constitución que hay la reelección indefinida. Sí, no dice, pero permite la reelección indefinida en el momento en que la enmienda consistió en eliminar que se permite la reelección por una sola vez. Cuando ya no es por una sola vez, se entiende que es indefinida. Así es. Y eso, a mi criterio, de ayer, de hoy y en adelante, significará atentar contra los derechos de participación de todos los ciudadanos, porque ese es otro criterio que se maneja. Están vulnerando los derechos de participación ¿de quién? De un presidente y de algunos alcaldes y prefectos. ¿Qué tenemos entonces? ¿Que tutelar los derechos de un grupo reducido de personas? ¿O tutelar los derechos de todas las personas que de alguna u otra manera también pueden optar por ese cargo? Bueno, respecto de este tema, entiendo que hay un último pronunciamiento del Consejo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que el que no exista la reelección indefinida no afecta
a los derechos humanos fundamentales, que no puede considerarse porque precisamente coincide con su argumento, ¿no? De que el derecho de un grupo reducido no puede afectar al de la mayoría de los ciudadanos. Y hay un elemento que es muy importante. Se decía también que el pueblo elija. Pero eso es una falacia realmente. Porque cuando se pone toda la maquinaria del Estado al servicio de una campaña, ya no es precisamente el pueblo en exacto y preciso manejo de su libertad el que decide, ¿no? Tiene una maquinaria aplastante publicitaria. Y por eso es el documento que yo había traído para indicar que yo no voté por este dictamen. Yo no pude consignar mi voto. Y por no hacerlo, como consta aquí, perfectamente nosotros podemos ver que dice, por favor, ¿sí? Sin contar con la presencia de la doctora María del Carmen Maldonado. ¿Es del registro oficial? Sí, justamente. ¿Qué número y de qué fecha, doctora Maldonado? Este es la Gaceta Constitucional 009 de 10 de noviembre de 2014, en la que consta el dictamen 00114 DRCCC de 31 de octubre de 2014. Bueno, y aquí, las personas interesadas en conocer cómo resolvió la Corte Constitucional el tema de las enmiendas pueden recurrir a este documento del 31 de octubre. Sí, el dictamen es del 31 de octubre de 2014. Del 2014. Bueno, ahí está. Está en la página web de la Corte. Por supuesto que yo tuve claramente, a mí, muy personal percepción, creo que es la percepción compartida por la mayoría de los colegas, tuve represalias por esta situación. Bueno, usted salió de la Corte. Yo salí de la Corte en un sorteo. En un sorteo un poco curioso, ¿no? En un sorteo que bastante coincidió curioso. Precisamente con aquellos magistrados que estuvieron cuestionando el tema de las enmiendas. Exactamente. Sí, es una coincidencia, y eso, ¿no?, también es terrible porque el video de la sesión de consejo es, por decirlo menos, sorprendente. ¿Cómo se llevó a cabo el sorteo por parte de la comisión que tenía a cargo la primera renovación parcial? Es vergonzoso realmente. Es vergonzoso. Incluso trajeron un notario que yo recuerdo, trajeron un notario de algún cantón, como ahora que surgió el juez de Balsas, ¿no? Para aceptar el recurso, el último recurso que presentaron, para impedir que el Consejo de Participación suspenda el proceso de selección de los fiscales. Exactamente, el sorteo es vergonzoso para la ciudadanía. Porque ¿cómo puede ser que el más alto órgano de administración, interpretación y control constitucional del Estado tenga por sorteo para la primera renovación parcial de jueces un presidente, Andrés Icaza, un presidente que permita que los nombres de los magistrados se escriban sin que se vea a la prensa, sin que se presente al notario, sin que se presente a los miembros de la comisión, sin que se presente al pleno de la Corte Constitucional que se encontraba allí presente? Esto es inconcebible. Realmente no se puede aceptar que haya procedimientos de esta naturaleza en la más alta entidad o el más alto tribunal de la justicia del país, como es la Corte Constitucional. Y si ahí ocurrió estas cosas, no debería sorprendernos que en estas comisiones ciudadanas habrá ocurrido cosas bastante similares. Ya que ha mencionado el papel del notario, el triste papel del notario, un notario que da fe con unos documentos de espaldas a las cámaras de la prensa, de espaldas. No, las personas que estuvieron ahí, ni los propios magistrados pudieron percatarse de si todos los nombres fueron incluidos, porque es probable que solo habían los nombres de precisamente los que salieron. Porque no hubo un presidente, no hubo un comisionado que diga... Es decir, no hubo legitimidad en el proceso, más allá de las personas, ¿no? No hubo legitimidad. Doctora Maldonado, queremos agradecerle por sus valiosas opiniones. Yo creo que a la ciudadanía le queda claro
qué debería hacer el Consejo de Participación Ciudadana en medio de las controversias que han surgido. Sin duda alguna, el Consejo pasado se convirtió en un instrumento de la acción política del gobierno de turno para hacer designaciones de funcionarios que eran parte de una estructura política que legitimaba los hechos que ya conoce la ciudadanía y que desencadenaron en unos casos muy lamentables de corrupción, porque este Consejo tampoco hizo ningún tipo de control de la corrupción. Doctora Maldonado, le agradecemos a usted por sus aportes. Gracias a usted por la invitación y mi saludo también a todos quienes nos escuchan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.